Queridos televidentes de Suyapa TV, aquí estamos una vez más con doña Gracia de Villeda, doña Ana Lucía Costa de Celaya, preparadísimos para llevar a ustedes otra hora de la familia. El programa que Suyapa TV quiere llevar a todas las familias de Honduras y más allá, que nos ven también a través del internet, porque realmente el país y el mundo necesita familias fuertes, familias donde haya armonía, donde los hijos puedan crecer con equilibrio psíquico, afectivo, y luego también uno, de esposo, tener lo mismo, ¿no? O sea, realmente vivir una vida con serenidad, con paz, con armonía, que nos permita, ¿verdad?, efectivamente madurar y envejecer también, ¿verdad?, con serenidad, con paz, con deseo de dejar, yo digo siempre, un buen recuerdo, ¿verdad?, una huella luminosa en el mundo. Y hoy vamos a hablar de un tema que a veces en el matrimonio genera algún tipo de conflictos porque no se entiende. Vamos a hablar de cómo el amor es algo, cuando uno quiere realmente al cónyuge, al esposo o a la esposa, el amor se convierte en una acción educativa también, se convierte en una posibilidad de ayudar a la otra persona a ser mejor. Vamos a hablar del amor que ayuda a ser mejores, o sea, cómo cuando uno se casa, efectivamente, si uno quiere a la otra persona, uno quiere que sea mejor, pero claro, tiene que ser muy inteligente, tiene que saber, ¿verdad?, cómo manejar ese deseo y luego la acción para que la otra persona mejore. Y quiero empezar con doña Gracia. Doña Gracia, dígame usted si no es cierto y explique un poco más desarrollo lo que acabo de decir, que cuando uno ama a otra persona, uno aspira a la perfección de esa persona. Así es, no hay duda que, como decía San Juan Pablo II, el matrimonio es un camino de mejora. Y es una vía, ¿verdad?, por la que transitamos a la par los dos y vamos como superando las diferencias naturales que siempre van a existir. Y esto es importante, ¿verdad?, que sobre todo las parejas jóvenes lo escuchen, porque se cae en el error de decir nos estamos separando porque somos muy distintos. Diferentes siempre vamos a ser. Por uno u otro motivo, por el distinto carácter, las distintas oportunidades, las distintas experiencias, las distintas costumbres, pero de lo que se trata es que vamos a ir aprendiendo a caminar juntos. Por eso se habla del cónyuge. O sea, si nosotros vemos, yugo, ¿sí? El yugo es para aprender a llevar el mismo paso. Y lógicamente, al haber diferencias entre uno y otro, va a haber, ¿verdad?, como, ¿por qué no hiciste esto así? O por qué no lo haces de esta manera, para irnos adaptando. Y entonces tal vez malos hábitos, malas costumbres, malas actitudes que tal vez teníamos él o yo, tenemos que irlas modificando. Por amor al otro, esto, ¿verdad? Tal vez que el que yo era un poco desordenada y dejaba las cosas tiradas, como sé que él es una persona como muy ordenada, muy cuidadosa con las cosas, pues yo voy aprendiendo. Lo que usted decía, ¿verdad? El amor es una escuela. Claro. Yo voy aprendiendo y lo que me mueve, lo que me motiva, lo que me impulsa, lo que me empuja es el amor que le tengo a mi esposo o que le tengo a mi esposa. Y entonces eso hace, ¿verdad?, que vaya superando deficiencias, que vaya superando, ¿verdad?, incluso cuestiones de mal carácter, porque la otra persona me dice, pero ¿por qué me hablaste así? ¿O por qué me contestaste en ese tono? Porque a veces uno no es consciente. Acuérdense que ¿verdad?, los peores para examinarnos somos nosotros mismos, claro, porque somos benevolentes con nosotros, y entonces como que no nos damos cuenta de que muchas veces al hablar podemos utilizar expresiones que hieren, que golpean a la otra persona, y yo voy a modificar mi forma de hablar, incluso mi léxico, porque si tenía el mal hábito, que hoy es bien frecuente, de hablar mal, de hablar con mucha grosería, con mucha palabra altisonante, entonces empiezo a cambiar y eso supone una mejora, porque al final me voy convirtiendo en una mejor persona, no solo en cuanto a hábitos, sino también en cuanto a actitudes. Esa, ¿verdad?, el que a veces uno se puede hacer el loco para no ayudarle a alguien o ayudarle a apoyar a la esposa o al esposo en determinado trabajo de la casa. Entonces uno empieza a salir también de su propia comodidad, de su pereza, de su egoísmo.
Y eso es precisamente lo que contribuye a que en el matrimonio se pueda dar el crecimiento personal de los dos y que al final seamos mejores personas si sabemos aprovechar esas oportunidades y no las convertimos en ocasión de discusión, de pleito o de echarnos en cara, ¿verdad? Como dicen los defectos, restregándoselos al otro, que es la peor forma de querer cambiar o de querer lograr el objetivo que me propongo. Sí, fíjese usted, o sea, claro, el matrimonio es una relación de tanta cercanía, entonces que es uno quien mejor puede de alguna manera hacer una lista, un elenco de los defectos del otro. Pero hay que tener mucho cuidado también, y claro, si uno quiere a la otra persona, va a buscar que esos defectos se minimicen. Piense usted, si acaso uno con una persona impuntual y uno sabe que eso le puede acarrear dificultades de todo tipo, incluso no necesariamente de trabajo, ¿no? Porque llega tarde al trabajo, sino porque de repente deja plantado a todo el mundo, ¿verdad? O los hace esperar innecesariamente y empieza a generar un ambiente de incomodidad, de molestia con las otras personas. Y bien, ¿verdad? Y creo que uno, repito, pues al estar tan cerca de esa otra persona, uno puede ir como, en esto te debería de mejorar, en esto también, ahí vamos, ¿no? Pero luego, resulta que como yo también tengo mi propia manera de ser, el riesgo que corremos, ¿verdad? Y aquí tiene que ver un tema también con la soberbia humana, es de pretender que yo soy la medida de todas las cosas y bueno, o sea, vos si querés ser bueno, pues parécete a mí, ¿no? Y entonces empiezo yo a querer corregir lo que no hace falta que se corrija, Luchi. O sea, es decir, y confundo lo que se llaman los defectos objetivos de los defectos que dependen de mi subjetividad. ¿Cómo hacer en ese caso? Sí, es fundamental entender que hay una frontera entre ambos. El defecto objetivo, aquel defecto, usted daba el ejemplo de la puntualidad, son los defectos que traen consecuencias, ¿no? Que son defectos que con la medida en que esta persona, que nuestro cónyuge puede mejorar, pues su vida en general se beneficia, todos los que estamos alrededor nos beneficiamos. Ahora, los defectos subjetivos son aquellos que a mí, al señalárselo al otro, me harían la vida más agradable, más cómoda. Es decir, cuando yo señalo cosas que quizá no tienen mayor importancia, pero que de alguna forma, pues yo sí quiero poner el punto sobre la I, porque creo que así, pues soy yo la que de alguna forma me beneficio. Es una diferencia, ¿no?, entre lo que puede ser una manía, algo que quizá no tiene esa importancia o ese valor, pero que uno lo señala porque a uno le molesta. Entonces, por ejemplo, un defecto objetivo es el desorden. Efectivamente, una persona desordenada pues causa incomodidad al resto de la familia, le impide encontrar cosas, le atrasa. Ya luego, un defecto subjetivo es tal vez la manera en cómo esta persona dobla la ropa, y eso a mí me molesta y yo quiero que lo haga de una manera determinada. Entonces tenemos que como tener esa madurez, Roger, de qué es lo que yo le pido a mi cónyuge o qué es lo que yo le señalo a mi cónyuge que podría cambiar para ser mejor persona, pero no en función mía. Y creo que a veces nos vamos por eso. Somos dos personas, decía doña Gracia, completamente distintas, que se unen a un matrimonio para formar una familia y para ayudarse uno al otro, para ser una mejor persona, pero tenemos que tener como mucha madurez para ver dónde vamos nosotros a hacer ese hincapié, qué es lo que verdaderamente es importante, cuáles son las cosas pequeñas que aunque a mí me molestan, pero no las voy a traer a colación porque lo que voy a hacer es fastidiar al otro, es ponernos un plan de necio, ¿no?, de que debes de cambiar, como decía usted, porque a mí no me agrada, porque a mí no me gusta. No podemos ser nosotros el estándar de cómo las cosas se hacen. Es tener también esa prudencia, se requiere mucho de la prudencia cuando queremos hacer que el otro, hacerle ver sus defectos. Y la otra cosa además que a veces incluso hemos sido testigos, doña Gracia, de los esfuerzos de la otra persona por quitarse un mal hábito. Y a veces como que... Y también la otra cosa que creo que es importantísimo, también doña Gracia, nos quedan un par de minutos para la pausa, es que este ayudarse el uno al otro, educarse el uno al otro, tiene que ser en doble vía, que no es posible que haya uno que esté todo el tiempo ahí, no como aduanero, a ver
¿verdad? Voy chequeando todo lo que vas sacando de tu maleta, ¿verdad? Para írtelo criticando, y el otro, ¿verdad? Como que siempre la víctima. Creo que es importante eso, o sea, que haya un intercambio en la ayuda. Claro, es que toda la relación conyugal es una doble vía. Yo te doy para que tú me des y viceversa. De manera que cuando uno hace alguna observación o le dice, ¿verdad? Mira, porque esto te simplificaría las cosas, si es algo de orden, ¿verdad? O también puede ser cosas de formas de contestar o caras que uno pone, porque uno no se da, acuérdense que la comunicación no solo es con las palabras, sino que con los gestos. Y puede ser que tengamos ciertos gestos que como que nos dan la idea de que la otra persona está como incómoda, está molesta, y entonces eso le puede suceder con otras personas en su trabajo o en las relaciones. Entonces, en la medida en que nos ayudamos, pero ahí nuevamente el tema de la prudencia, el cómo lo digo, el cuándo lo digo, el de qué manera lo hago, porque corregir, así como dicen, ¿verdad?, en secas, en bruto, de una forma grotesca, de una forma hiriente, de una forma como crítica, ahí es donde verdaderamente la otra persona, como dicen, se hace para atrás. Claro. Y dice, ¿y yo a cuenta de qué voy a cambiar? Porque cuando nos dicen las cosas de buena forma, todos respondemos y reaccionamos bien. Sí, claro que sí, ¿no? Y ahí es donde vamos a hablar después de la pausa justamente de cuidar, ¿verdad? Eso que doña Gracia decía, ¿no? El modo, el momento y también los motivos para corregir al otro. Vamos a una pausa, no nos cambien. Continuamos. Aquí seguimos en la hora de la familia. Estamos hablando de un amor que ayuda a ser mejor. Cómo el amor conyugal nos ayuda a ser mejores. Cómo realmente terminamos ayudándonos a perfeccionarnos, a educarnos el uno al otro. Y hablábamos antes de la pausa justamente, ¿no? O sea, doña Gracia mencionaba, ¿verdad?, cómo efectivamente esa ayuda en doble vía, pues también tenía que cuidar qué corrijo, ¿verdad? ¿Cómo corrijo? Y luego cuándo corrijo, porque podemos ser inoportunos y en el momento menos adecuado vamos por ahí. Pero además, Luchi, yo creo que hay como también 3 elementos que hay que tomar en cuenta a la hora de ayudarle al otro a ser mejor. Uno es prudencia, ya lo han dicho ustedes. Otro es con respeto. Y luego con cierta mano izquierda, con cierta picardía buena, para que el otro se dé cuenta que lo hacemos por cariño. ¿No es así? Es que el objetivo final, Roger, siempre tiene que ser la mejora de la otra persona, no la crítica, no el que se sienta mal, no el que le echo sal a la herida para que le duela. Tiene que haber siempre el amor detrás de todo esto. Y ordinariamente, como decía doña Gracia, estamos más anuentes, más receptivos a ese consejo, a esa guía de cambio, cuando sabemos que viene envuelto en cariño, cuando la persona lo hace con el afán de que nosotros estemos mejor, ¿no? Entonces, por eso es importante que haya respeto. Uno tiene que saber ese momento en que se lo voy a decir. A veces estamos muy estresados, todos vivimos, y encima nosotros venimos como a achacarle más cosas. O decirle, ya ves, yo te lo decía, es que así como eres tú, con esa falta de, qué sé yo, de orden o con esa falta de que no eres muy laborioso, que eres muy haragán, por eso te pasan las cosas. O sea, eso es venir, ¿verdad?, como echarle leña al fuego. Y vamos a obtener totalmente lo contrario, una persona que se pone defensiva, una persona que se pone arisca. Cuando lo hacemos producto de nuestra verdadera preocupación por el otro, cuando como decía Roger, con picardía, a veces uno pues lanza, ¿verdad?, una frase o usa el humor incluso para hacerle ver, mira, yo humor, creo que... no ironía, ¿eh? Sí, no sarcasmo, no es humor a costa del otro, sino que es un humor compartido. Eso es lo que hace que el otro
pues se detenga y se lo piense, y también darle tiempo. A veces nosotros queremos que las personas cambien, y sabemos lo que nos cuesta a nosotros cambiar, lo que a veces ni siquiera queremos cambiar, pero esperamos que el otro sea, ¿verdad?, rápido para el cambio y que esté siempre dispuesto. Tenemos que saber usar esa mano izquierda, y se lo voy a decir pues en el mejor momento, cuando no estén los niños enfrente. A veces queremos usarlos de público, y eso lo que genera es de verdad un malestar en toda la dinámica familiar, en todo el clima del hogar. Entonces buscar ese momento a solas, decirlo de una manera asertiva, donde también se lo planteamos positivo, no en el negativo, no en el es que tú siempre, y no en absolutos, ¿verdad?, de cuando decimos tú nunca, tú siempre, sino que saber usar pues la manera en cómo lo decimos para poder más bien motivar al otro. Es un tema de motivación más que de querer imponer nuestra voluntad y lo que pensamos que es mejor. Y miren, y Lucha ha dicho una cosa muy importante que a mí no se me había ocurrido, y es que es muy cierto, a veces incluso, y pensamos que es una manera como de hacer reaccionar a la otra persona, que andamos buscando como testigos, los hijos, a veces la familia política. Los amigos, hay gente que se saca las cosas frente a los amigos. Entonces soltamos una ironía, una especie de burla, por ahí, como dice, es que fulana, es que aquí está otra vez, ustedes ya la conocen, y es que tu mamá, es que tu papá, es que, o sea, eso es horrible, doña Gracia. Yo creo que ahí es un tema, Luchi, de falta de respeto, justamente por eso es la importancia que tiene el respeto. Y luego otra cosa que Luchi decía, yo quisiera que profundizáramos en ese tema, doña Gracia, es, hay momentos de tensión, o hay momentos en que la otra persona, hablando del tema de ser oportunos, de cuidar el momento, en que hay cosas que hay que dejarlas venir y dejarlas pasar, porque la persona no está, no tiene el estado de ánimo, la disposición, y por lo tanto no va a aceptar lo que se le diga. Y es que para que exista receptividad, porque como dicen, la verdad duele. A todos nos duele que nos señalen pues errores, actitudes que desdicen, ¿verdad?, o que son negativos y que en cierta forma molesta e incomoda a los demás. Entonces tenemos que hacerlo, como decía alguien, ¿verdad?, masa de acero envuelta en funda colchada. Poner al rojo vivo con el calor, con el cariño. O sea, hay que buscar los momentos oportunos. Si yo sé que mi marido está preocupado por algo del trabajo o que ha tenido reclamos de uno o de otro tipo, pues no es precisamente ese el momento idóneo para ir y decirle, ay, otra vez dejaste, ¿verdad?, la ropa tirada en el baño. No, pues es totalmente inoportuno. Ahí es donde también uno tiene que pensar antes de hablar. Y no solo reclamar, porque de lo contrario yo estaría pensando en mi propio bienestar, en mi propio beneficio. También hay momentos cuando la persona está enferma, o sea, cuando alguien pues está pasando, ¿verdad?, con malestares, con algo, pues tampoco es el momento como para venir a hacer correcciones. Entonces la misma prudencia nos dice cuándo. Y hay que buscar esos momentos, ¿verdad?, donde también la comunicación está abierta entre los dos, porque tampoco después de haber tenido una discrepancia, una discusión, voy a venir yo a hacer una corrección sobre la marcha. Sí. No, entonces ahí es donde verdaderamente uno tiene que ir desarrollando el arte de relacionarse, el arte, ¿verdad?, de saber ser oportuno, el arte de saber decir las cosas, porque en eso influye todo, ¿verdad? Es como que fuera un tinglado con distintos hilos, con distintos elementos que uno tiene que saber cuidar. El problema es que hay personas que dicen, yo no estoy pensando y a mí me da igual, y yo digo lo que siento, digo lo que pienso. Pero ese es el tipo de persona que empieza a dañar y que empieza a deteriorar la calidad de la relación. Sin duda, y es que además, miren, volviendo a lo que hablábamos en la primera parte de Luchi sobre defectos objetivos y defectos subjetivos, también hay maneras de ser que al fin y al cabo no es que van como a ensombrecer la convivencia, que no es como un gran defecto en la persona, y que creo que es un tema también de saber escoger las batallas, es decir, es justamente los motivos para corregir. ¿No le parece que hay ocasiones en las cuales, incluso por el mismo amor que tenemos por la otra persona, digo, mira, o sea, realmente no voy yo a empecinarme, o no voy como a agarrar un tema
además, si está demostrado que incluso cuando uno busca la mejoría de otra persona, a veces hay como que trabajo, ¿verdad? Procuro crecer, digamos, en una virtud humana determinada, pero luego la dejo, porque luego me canso y más bien estoy siendo contraproducente. Y creo que en la relación conyugal, cuando yo trato de darle al otro o a la otra, igual, o sea, saber realmente diferenciar lo importante de lo que es intrascendente. Y en el matrimonio hay miles de ocasiones donde uno se puede como empecinar en señalarle un defecto a alguien. Incluso he visto parejas que lo que les agradó al inicio de la relación luego termina siendo considerado un defecto. Yo creo que es necesario que sepamos escoger las batallas, que realmente solo hagamos hincapié en lo que puede tener una gran repercusión Totalmente. En la pareja y en los hijos, y dejar pasar muchas cosas. Esa es también la docilidad, Roger, de un matrimonio, de tener esa madurez, de decir esa serenidad, de decir esto no es importante, o ya habrá algún otro momento donde convenga hablarlo y donde podamos pues cambiar en ese aspecto. Pero es un tema de también entender los ritmos del otro, lo que el otro está pasando. Claro. Requiere comprensión, requiere aceptación del otro, eso es fundamental. No, totalmente. Y luego la otra cosa es que a veces también uno critica una conducta del otro, y es que también uno no colabora. O sea, uno puede decir, mira, qué desorden hay en la cocina. Ánimo, pues venga, ayude, ¿verdad? Creo que entre los dos la vamos a ordenar más rápido, ¿no? Yo recuerdo alguna vez, ¿verdad? Y vamos a ir terminando el programa con esta, es una anécdota, pero es una cosa real, y me tocó, ¿verdad?, hablar con un señor que se quejaba con que la esposa, o sea, dice que me tiene descuidado, porque se acuesta tardísimo, porque en lo que deja la cocina limpia, la ropa doblada y no sé qué más, yo ya me he dormido, ni siquiera puedo ser cariñoso con ella. Y yo le dije, pero yo creo que es una estrategia que usted puede usar, es ayúdele a limpiar la cocina, ayúdele a doblar la ropa, y verá cómo van a coincidir a la hora de acostarse, ¿no? O sea, entonces a veces creo que somos un poco irracionales, entonces estamos criticando al otro, pero hace falta que nos demos cuenta que vamos no a criticar, vamos a ayudarle a la otra persona, vamos a convertir justamente la relación conyugal en una relación formativa, educativa, pero presidida por el amor. O sea, no es que voy a querer como sacarme un clavo, no voy a querer humillarte, no voy a querer demostrarte que soy superior, porque yo sí soy virtuoso, soy un manojo de virtudes y vos sos un manojo de defectos, sino te quiero, y por eso quiero ayudarte a ser mejor, y por eso voy a saber cómo hacerlo, ¿verdad? Y voy a hacerlo con todo el cariño del mundo, que es lo que realmente procede una relación que es una relación estable y que de suyo es hasta que la muerte nos separe. Así es que, señoras y señores, a poner en práctica estas ideas y verán ustedes cómo van realmente a hacer de la felicidad algo que está ahí, al alcance de la mano. De nuestra parte es todo por hoy. Ya nos veremos en otra ocasión aquí, en Suyapa TV, en la hora de la familia.